Sí, doctor, un momento, por Sí, sí, favor. tenemos tiempo. Doctor, disculpe, ¿si puede ver la pantalla? Sí, está comenzando a proyectar, estamos con definición. Fracturas de cadera. Estamos, puede comenzar cuando desee, doctora Morales. Ya, doctor. Ya. En cuanto a la fractura de cadera, como definición tenemos que es una patología compleja y de difícil tratamiento. Presenta sobre todo en pacientes de la tercera edad y se acompañan, como siempre, de enfermedades concomitantes. En la mujer se ve afectada 2 o 3 veces más que el hombre, pero la mortalidad durante el primer año de posoperatorio es mayor en hombres. La causa principal es la osteoporosis y los factores de riesgo son mujeres, raza blanca y el alcoholismo. Ya, en cuanto a la anatomía, las fracturas de cadera de la extremidad proximal del fémur incluye las fracturas de cabeza, cuello y área trocantérica. Anatómicamente, vamos a distinguir las siguientes partes: la cabeza, que es la epífisis; el cuello, la unión entre la cabeza y el macizo trocanterio, es la metáfisis. Ahora, el segmento trocanterio entre el trocánter mayor y el límite inferior del menor. Tenemos también la región subtrocantérica, que es desde el trocánter menor hasta 5 centímetros por debajo. Ahora, en la anatomía, los sistemas trabeculares se van a entrecruzar unos con otros para dar resistencia, y vamos a distinguir los siguientes fascículos. El fascículo arciforme tiene una forma de arco, es un sistema lateral o de tracción desde la parte inferior del trocánter mayor a la parte más baja de la cabeza. El fascículo cefálico, que es desde la cabeza femoral hacia arriba y se entrecruza con el anterior, constituyendo el núcleo duro del ver de la cabeza. El fascículo trocanterio es desde el trocánter mayor al menor, que soporta fuerzas de compresión. Estos fascículos dejan un vacío, que es el triángulo de Ward, de la base superior y el vértice inferior. Se trata de una zona de menor resistencia que se va haciendo más amplio con la edad, ya que se van perdiendo las trabéculas, y a pesar de esto son más frecuentes en fracturas de la zona trocanteria. Bueno, sigue con clasificación. Eso sería todo, doctor. Gracias, doctora. Por favor, la doctora Tamara Adriana. Presente, doctora. ¿Algo que desee acotar en relación a definición y generalidades de fractura? Sí, lo comparto, doctor. Ok, por favor. A ver.
Ok, en cuanto a definición, van a ser aquellas que afectan al cuello del fémur. Estamos hablando de las fracturas cervicales de fémur, que es un área de poco hueso esponjoso y con una irrigación deteriorada. Se producen generalmente en pacientes mayores de 60 años y son más comunes en mujeres que en hombres. La causa más frecuente es la traumática, siendo la mortalidad de 12 al 30% durante el primer año. La clasificación usada va a ser diversa. Tenemos una estructural, que vamos a encontrar las impactadas, no desplazadas y las desplazadas, por causa, traumáticas, por estrés, patológicas y por radiación, según el nivel subcapital, transcervical, base cervical, y la más usada es la clasificación AO. En cuanto a la etiología, estas fracturas se generan por un mecanismo directo o indirecto, favorecido por factores como la edad y aquellos que debilitan o alteran la trama ósea. El mecanismo directo más frecuente es la caída sobre la región del trocánter mayor y el mecanismo indirecto más frecuente por una rotación con el pie apoyado y torsión del cuerpo hacia el lado opuesto, especialmente en personas ancianas. También en aquellas caídas desde alturas, golpes en acción vertical sobre pies o rodillas, traumatismos de alto impacto, fuerzas de cizallamiento, etc. Una fractura de cadera puede generar una pérdida de volumen sanguíneo entre 1 a 1.5 litros. Y en la epidemiología aparecen asociadas a la edad. A partir de los 50 años comienza a aumentar la frecuencia. Esta es la más frecuente, un 30% de mujeres y un 17% de varones mayores de 90% han presentado esta fractura alguna vez. Muchísimas gracias, doctora. ¿Alguien más que quiera hacer alguna observación? Ok, rogaría por favor a la doctora Sara Diana continuar con clasificación. Sí, doctor, un momentito, por favor. ¿Se puede ver la pantalla, por favor, doctor? Sí, sí se ve. Bueno, para la fractura de cuello de cadera, vemos que va a haber un tipo de clasificación que va a ser la localización anatómica de la fractura, que va a estar determinada por el nivel de la línea de fractura, como se ve en la imagen. El primer tipo va a ser A, que va a ser el tipo de clasificación subcapital. Como se ve, la línea azul va a ser la transcervical y el otro tipo va a ser el C, que es el basicervical. El otro tipo de clasificación va a ser según la dirección del ángulo de la fractura. El tipo 1, como se ve en la primera imagen, va a ser el trazo de fractura inferior a 30 grados, que es una fractura en valgo y la fuerza de carga procede a aplicar la cabeza del fémur sobre el cuello femoral. El segundo tipo va a ser un trazo de fractura en ángulo entre 30 y 50 grados y la cabeza femoral se va a deslizar en varo al no obtener resistencia en la parte superior. El tercer tipo de clasificación va a ser el trazo de fractura en ángulo aproximadamente a 70 grados y la cabeza femoral se va a volcar hacia adentro y las fuerzas de cizallamiento y de inflexión tienden a abrir el foco de la fractura, ¿no? Como se ve en la imagen. El otro tipo de clasificación va a ser por el desplazamiento de los fragmentos de la fractura, va a ser la clasificación de Gardner. El primer tipo va a ser una fractura incompleta o impactada, en donde se va a conservar la estructura cortical inferior. El segundo tipo va a ser una fractura completa, donde no hay un desplazamiento de todo el perímetro cortical. El tercer tipo, como se ve en la imagen inferior izquierda, va a ser una fractura completa de todo el perímetro cortical con desplazamiento parcial. Va a persistir un contacto del muñón cefálico con la parte distal del cuello. Y el cuarto tipo va a ser una fractura completa con desplazamiento total sin contacto entre el muñón cefálico y el cervical. Eso sería todo, doctor. Ok. Por favor, rogaría a la doctora Yosmara Emily alguna opinión en relación a esta clasificación o algo que acotar.
Doctor, ¿puedo presentar mi pantalla? Sí, claro que sí. Ya, doctor, ¿se ve la pantalla? Sí, se visualiza. Ya, doctor. Bueno, yo he tomado dos clasificaciones. La primera es intracapsular o extracapsular. Las extracapsulares no comprometen lo que es la vascularización de la cabeza femoral ni la consolidación. Se va a encontrar comprometida por la presencia de líquido sinovial, y las intracapsulares van a ser fracturas que van a lesionar vasos reticulares ascendentes, y estas sí van a comprometer lo que es la circulación de la cabeza femoral. A su vez, va a haber un hematoma tensión en la cápsula y este puede colapsar los vasos ascendentes. Dentro de las subclasificaciones de las extracapsulares y las intracapsulares, dentro de las extracapsulares tenemos las fracturas transtrocantéricas y las subtrocantéricas. Y las intracapsulares vamos a tener las de cabeza, las subcapitales, las transcervicales y las basicervicales. Esa es la primera clasificación que encontré. Ahora, la clasificación según la localización de la fractura vamos a tener en la cabeza femoral, como se ve en la imagen. En estas fracturas va a ser muy difícil que existan fracturas de este nivel, pero si va a existir, se van a dar en el contexto de traumatismos violentos de alta energía y siempre se van a asociar a una luxación. Este tipo de fracturas va a ser muy frecuente en jóvenes. Aquí se tiene la clasificación de Pifkin, que es para las fracturas de cabeza femoral. Vamos a tener 4 tipos. El 1 va a ser un trazo de fractura por debajo del ligamento redondo y no va a coincidir con la zona de apoyo. El 2 va a ser un trazo de fractura por encima del ligamento redondo y no va a comprometer la zona de apoyo. El tipo 3, a la vez vamos a tener un tipo 1 y un tipo 2. Y estas van a ser fracturas del cuello femoral asociadas. Y va a ser básicamente las que tienen un peor pronóstico. Las de aquí. Y las de tipo 4 van a ser cualquiera de las anteriores fracturas, pero van a estar estas asociadas al acetábulo. El siguiente van a ser las fracturas del cuello femoral o intracapsulares. Estas van a estar asociadas a la edad a partir de 50 años y van a comenzar a aumentar en frecuencia. Van a ser las más frecuentes en un 30% en mujeres y un 17% en varones mayores. Y se dice que en los varones el 90% ha presentado esta fractura alguna vez. Esta fractura de cuello femoral a la vez se va a subclasificar. Bueno, es lo que he encontrado. La primera clasificación va a ser según la localización anatómica de la fractura, la siguiente va a ser según la dirección del ángulo, la tercera según el desplazamiento de los fragmentos de la fractura. La primera, según la clasificación anatómica, va a estar determinada por el nivel de la línea de fractura. Vamos a tener las subcapitales, las transcervicales y las basicervicales. El siguiente es la clasificación por el ángulo de la fractura. Creo que lo dijeron en la anterior, la clasificación de Pauwels. Estas van a ser por alta energía, se van a presentar en pacientes jóvenes asociados con orientación vertical de la fractura. Acá vamos a tener 3 tipos. El de primero va a tener un trazo de fractura inferior a 30 grados y va a ser en valgo. La segunda, el tipo 2, va a ser un trazo de fractura entre 30 y 50. En aquí la cabeza femoral se va a deslizar en varo al no poder obtener resistencia en la parte superior. Y el de tipo 3 va a ser un trazo de fractura en un ángulo de 70 grados. La cabeza femoral se va a volver hacia adentro y las fuerzas de cizallamiento y de inflexión tienden a abrir el foco de la fractura. La siguiente clasificación del cuello va a ser por desplazamiento de los fragmentos o la clasificación de Garden. Esta a su vez se va a dividir en 4 tipos. El tipo 1 va a ser incompleta o no desplazada. Va a haber una impactación en valgo y generalmente son estables. El tipo 2 va a ser completa o no desplazada, no impactada, como se ve en la imagen. El tipo 3 va a ser completa e incompletamente desplazada, como se ve acá, y en mala alineación en varo. Y el tipo 4 va a ser completamente desplazada sin encaje de los fragmentos. Ahora, en la siguiente clasificación según la ubicación son las fracturas de la región trochantérea. ¿Cómo explica? Ya, estas van a ser más frecuentes y... Perdón, Yosmara, está bien, muy bien. Vamos a ir un poquito en orden. Vamos a dedicarnos ahora
Ya hemos visto clasificación de las cervicales y vamos a pasar a tratamiento de las fracturas cervicales. Después vamos a ver clasificación de las trocantéricas y su tratamiento. Sí, Héctor. ¿Ya? Gracias por tu colaboración, Yosmara. Rogaría, por favor, a ver, a quién nos toca por acá. Ujú. La doctora Mayrut. Doctora Mayrut. Buenas tardes. Muy Sí, buenas tardes. Tenga la gentileza si nos podría dar alguna información de tratamiento de las fracturas cervicales, por favor. ya. Mm, Ya, doctor, en respecto al manejo, este se da generalmente en pacientes de edad avanzada y se debe determinar el motivo de la fractura y también evaluar las lesiones ortopédicas o internas que pueda tener el paciente. Y bueno, se puede dar la analgesia según la escala analgésica. Por ejemplo, en el escalón 1 se puede dar analgésicos no opioides o coanalgésicos como paracetamol, Aines, metamizol. En el escalón 2, codeína, tramadol. En el escalón 3, en este se puede dar la morfina, oxicodona, fentanilo, metadona, buprenorfina. Y en el escalón 4, los métodos invasivos y a la vez los coanalgésicos. También se le debe dar profilaxis tromboembólica en caso de que haya riesgo de hemorragia. En caso de que el riesgo sea bajo, por ejemplo, profilaxis farmacológica de 10 a 14 días. Y bueno, también se recomienda la profilaxis farmacológica con cintos dispositivos de compresión neumática intermitente en lugar de ninguna profilaxis. Y las opciones de primera línea, en este caso sería la heparina de bajo peso molecular, anticoagulantes orales directos como la rivaroxaban, apixaban, edoxaban y la levitaran. Y las de segunda línea en dosis bajas de heparinas no fraccionadas. También para profilaxis en caso de haya infección, se da profilaxis antimicrobiana para cirugía ortopédica. Bueno, en este caso, si el caso es una operación limpia que involucra manos, rodilla o pies sin implantación de material extraño, los antimicrobianos recomendados. Bueno, en este caso ninguno. En procedimientos espinales, por ejemplo, patógenos como Staphylococcus aureus, se da la cefazolina. Y bueno, en fractura de cadera, el patógeno más común es el Staphylococcus epidermidis. Y bueno, en este caso también se daría cefazolina. En cuanto al tratamiento quirúrgico, va a depender de la edad y el grado de desplazamiento que tenga. Por ejemplo, en un paciente joven, por ejemplo, menor a 65, 70 años, en este caso se haría la osteosíntesis con tornillos anulados o tornillo de placa deslizante. Y bueno, se da en grados, ¿no? Por ejemplo, con una IQ temprana se asocia a una disminución de la morbilidad y mortalidad. En pacientes ancianos con
función sin desplazamiento incompleta, que tenga un Gardner grado 1, grado 2, también se puede hacer osteosíntesis. Si tiene la función desplazada, un Gardner grado 4 y 3, también se le indica artroplastía de cadera. Y las fracturas intertrocanterias, en este caso, los procedimientos serían la osteosíntesis conservando la cabeza femoral con tornillo, placa o clavo endomedular, y las fracturas, en caso de fracturas inestables, el enclavado endomedular. Bueno, esas son las intertrocantéricas, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Doctor Romario, si nos puede dar algún alcance sobre tratamiento de fracturas cervicales. Sí, doctor, ¿me escucha? Le escuchamos, doctor. Ya, un momento, doctor, voy a proyectar. Exclusivamente tratamientos fracturas cervicales. ¿Se puede apreciar, doctor? Sí, estamos viendo. Ya. Ya bueno, doctor, en cuanto al tratamiento, lo recomendable es, ¿no?, es que se realice el tratamiento para retornar al paciente a su funcionalidad previa. Y en la mayoría de los casos esto se va a hacer mediante una cirugía y seguida de movilización precoz. En cuanto al tratamiento ortopédico, ese tratamiento ortopédico va a ser muy raro que se utilice, ya que nos va a dar un pobre resultado y va a requerir de que el paciente tenga una estancia hospitalaria prolongada. Y a la vez el tratamiento ortopédico también nos va a causar mayor mortalidad. Este va a estar indicado sobre todo en pacientes ancianos, en pacientes con comorbilidades avanzadas y en aquellos que tengan un deterioro cognitivo grave. En cuanto a las fracturas intracapsulares no desplazadas, lo que se va a recomendar es que el paciente tenga analgesia más reposo. Y seguido a esto, el reposo por alrededor de 3 a 4 días. Y seguido a esto se debe hacer una suave inmovilización de la extremidad. En cuanto a las fracturas intracapsulares desplazadas, esta se hace, la recuperación de estas desfracturas va a ser con una funcionalidad disminuida y dolorosa. Eso sería en cuanto a las fracturas del cuello, con el tratamiento ortopédico, doctor. Y en cuanto al tratamiento quirúrgico, este debe realizarse tan pronto como sea posible. Se dice que se debe realizarse antes de las 48 horas del accidente. En cuanto a las fracturas intracapsulares, en aquellas que sean no desplazadas, lo de elección, ¿no?, va a ser el tratamiento quirúrgico. Y seguido al tratamiento quirúrgico se debe realizar una movilización precoz y disminuir el riesgo de desplazamiento, ¿no? Lo que se recomienda es que se haga una fijación interna, esto en la mayoría de los casos. Y para esto se debe utilizarse tornillos múltiples. Se dice que se debe utilizar hasta 3 tornillos, ¿no? Y en los mayores de 80 años se recomienda el reemplazo protésico o realizarles una hemiartoplastía, ya que así también vamos a disminuir el riesgo de muerte. Y en el caso de las fracturas intracapsulares desplazadas, se debe tener en cuenta los factores del tratamiento quirúrgico y elegir al implante, ¿no?, de acuerdo a la edad, a la movilidad, al estado mental del paciente y a la patología ósea o articular que pueda haber tenido antes, ¿no? Si es que el paciente va a ser un paciente joven, menor a 65 o a 70 años, lo que se debe hacer es una reducción primaria y una fijación interna. Y si son pacientes ancianos, se debe hacer una ortoplastía. Esto va a disminuir la complicación de la consolidación, ¿no? Y también se puede hacer una hemiartoplastía, en caso de fracturas del cuello femoral. Eso sería todo, doctor, en cuanto a las fracturas intracapsulares de cuello. Ok, muchísimas gracias, doctor. Seguiríamos, por favor, con fracturas intertrocantéricas. ¿Algún voluntario? Clasificación.
Adelante, Iván. Ya, doctor, lo voy a presentar, doctor. Bueno, doctor, dentro de lo que son las fracturas trocantéricas, tenemos que tener en cuenta de que se va a denotar una fractura que va a estar entre lo que son los trocánteres, tanto el trocánter mayor y el menor, ¿no? O a lo largo, nos dice, de la línea intertrocantérica. Es el tipo más común de fractura de cadera y el pronóstico de curación ósea es generalmente bueno si el paciente es saludable. Para esto tenemos que tener en cuenta, ¿no? De que tenemos que tener una historia clínica detallada, tenemos que hacer un examen físico y lo que es en placas, tenemos que pedir lo que es una placa de pelvis, ¿no? Anteroposterior y lateral también de cadera afectada. Dentro de la clasificación, doctor, he podido encontrar la de Tronzo, clasificación de Tronzo, en la que nos dice que existen 5 tipos. El tipo 1 va a ser la fractura incompleta, sin desplazamiento. El tipo 2, la fractura completa sin desplazamiento. El tipo 3, va a haber el tipo 3A y el tipo 3B. El A va a ser con minución del trocánter mayor y el 3B con minución del trocánter menor con el fragmento proximal telescopado. El tipo 4, tenemos la fractura con minución de la pared posterior y el tipo 5, la fractura con trazo invertido. Acá en la imagen, en la pantalla, podemos ver en el extremo derecho, ¿no? La incompleta y no desplazada. Lo podemos ver de manera gráfica y en una placa radiográfica. El tipo 1 de Tronzo. Acá podemos ver el tipo 2, ¿no? Para ser más detallado lo que se mencionaba, completa, con o sin desplazamiento, nos hace referencia. Tenemos la imagen, ¿no? Y tenemos la placa, ¿no? Para que podamos guiarnos más o menos cómo como lo vamos a ver en una placa radiográfica. El tipo 3 también está acá en una placa, podemos verlo en detalle con la imagen y la respectiva placa, ¿no? Repitiéndote un poquito, redundando, el tipo 3A con fractura con minuta, con compromiso del trocánter menor, y el B es con compromiso del trocánter mayor, ¿no? Esa es la diferencia más que todo entre estos dos tipos de fractura. El tipo 4, ¿no? Podemos verlo tanto en la imagen gráfica como en la placa radiográfica. Tenemos la fractura con cominución de la pared posterior. Y el Tronzo 5 con la fractura con trazo invertido, ¿no? Imagen y a su vez la placa también, que podemos verlo ahí en pantalla. La clasificación AO, que bueno, que también le puede encontrar, bueno, esta no está tan clara. Acá tengo un poquito más clara. Esta clasificación AO nos habla del A1, A2, A3, es lo que he podido encontrar, ¿no? La 3.1A, A1 nos habla de lo que es la intertrocantérica simple. A1.1 nos dice que es a lo largo de la línea intertrocantérica. El A1.2 a través del trocánter mayor. El A1.3 por debajo del trocánter menor nos indica. El A2 es transtrocantérica multifragmentaria. A2.1 con un fragmento intermedio. El A2.2, múltiples fragmentos intermedios. A2.3 se extiende, nos dice, por 1 centímetro por debajo del trocánter menor. Y tenemos la A3, que es la intertrocantérica. Tenemos la 3.1, que es oblicua simple.
A3.2, que es simple transversa, y el A3.3, la multifragmentaria, ¿no? Lo hemos podido, bueno, todo lo que se ha mencionado está con las imágenes acá, correspondientes. Ahora, esta clasificación de Voigt y Griffin es, bueno, esta clasificación ha sido dada en el año 1949. Aquí tenemos 4 tipos de fractura, el cual nos habla del tipo 1 de una fractura, ¿no? Acá. Nos dice que es una fractura a lo largo de la línea intertrocantérica, desde el trocánter mayor al menor. El tipo 2 nos habla de una fractura conminuta. Nos dice que el trazo principal va a lo largo de la línea intertrocantérica, pero con múltiples trazos en la cortical media, el tipo 2. El tipo 3 nos habla de una fractura subtrocantérica, con al menos una fractura que irradia a la diáfisis femoral proximal inmediatamente distal o a nivel del trocánter menor, ¿no? Trocánter menor. Y el tipo 4 nos habla de una fractura de la región trocantérica con irradiación a la diáfisis femoral. Bueno, eso sería, doctor, en relación a la clasificación que pueden encontrar. Muchísimas gracias, doctor. Si me permiten compartirles pantalla, por favor, les voy a un flujograma de tratamiento de fractura de cadera. Esto es, ¿se puede visualizar? ¿Me informan? Sí, doctor. Ya se ve. Ok. Esto es un flujograma de fracturas de bases cervicales, o mejor dicho, cervicales, que les va a ser de mucha utilidad. Las fracturas de cuello femoral se pueden dividir, ya sabemos, en no desplazadas y desplazadas. En caso que sean no desplazadas, el tratamiento de opción siempre es quirúrgico, como decían sus compañeros, a través de lo que es osteosíntesis. ¿Ok? En la osteosíntesis podemos usar tornillos canulados o si no, lo que son las placas tornillo. En caso que sea desplazada la fractura de cuello femoral y el paciente es menor de 55 años, siempre la alternativa es la osteosíntesis. Si esta fractura es desplazada y el paciente está entre los 65 y 75 años y tiene un buen estado general, la alternativa es el reemplazo total de cadera. Acá el reemplazo total de cadera tiene que ser una prótesis total no cementada. Es un tipo de prótesis. Si está desplazada y la persona es mayor de 75 años y tiene poca función de demanda, la posibilidad tenemos el reemplazo parcial de cadera, prótesis parciales. Entonces, este es un hemotécnico que les va a servir para dar indicación quirúrgica en relación a la edad del paciente, trazo de fractura y estado general del paciente. ¿Ok? Esto lo vamos a colgar en el aula virtual, no se preocupe. Ok. Entonces, seguimos con las estructuras trocadas y para lo cual voy a solicitar a la doctora Noelí, si nos podría indicar el tratamiento de las fracturas intertrocantéricas. Doctor, disculpe, ¿podría hacerle antes una consulta respecto a lo que acaba de explicar? Con el mayor gusto, doctora, dígame. ¿Cuál es la diferencia en que el reemplazo total y parcial del reemplazo de cadera? O sea, ¿cuáles serían los beneficios y, digamos, los riesgos de que se le podría poner y no eso, doctor? Ya. Hay que diferenciar primero qué es una fractura, qué es una prótesis total y qué es una prótesis parcial. La prótesis total es, a ver, creo que tengo imágenes y voy hablando. Las prótesis totales
es cuando el reemplazo es tanto del componente femoral como del componente acetabular. Es decir, se reemplaza la cabeza femoral y el acetábulo. Esas son las prótesis totales. Las prótesis parciales son las que solo se reemplaza el componente femoral, es decir, la cabeza femoral en sí. ¿Cuándo se debe poner una prótesis, cuándo se debe poner una prótesis parcial? Es en personas mayores. Generalmente el margen está actualmente hasta a partir de los 80 años, o personas de 70 a 80 años con poca movilidad. ¿Por qué la cirugía es más corta? Es un promedio de 45 minutos de cirugía y es el tiempo quirúrgico. ¿Por qué se realiza este tipo de cirugías? Es por la sobrevida que va a tener el paciente. Un paciente de 80 años con poca movilidad, la sobrevida no va a ser muy amplia. Entonces, no requerimos de mayor acto quirúrgico. En una persona menor y con alta demanda, es decir, un hombre menor de 75 años, 80, 75 años, pero con gran demanda, necesitamos demanda, es decir, que hace sus actividades normalmente, sale a pasear, hace sus actividades normales, digamos, para una persona de su edad, no tiene limitaciones. Se hace el reemplazo tanto del acetábulo como de la cabeza femoral, ya que esta prótesis va a tener un grado de desgaste. Y al haber un grado de desgaste, lo que vamos a hacer es que esta prótesis se tiene que cambiar. El riesgo de poner una prótesis parcial en una persona mayor es que el desgaste va a ser mayor entre el elemento metálico y, a ver, acá tenemos imágenes, entre el elemento metálico y el acetábulo en sí. Ahora les voy a mostrar qué es una prótesis parcial y qué es una prótesis total. ¿Me informan si se puede visualizar? Sí se ve, doctor. Ok. Acá es el tratamiento. Hemiartroplastía versus prótesis total. Una prótesis parcial o hemiartroplastía es esta, la que estoy marcando. Es que solo va a reemplazar la parte del fémur, la cabeza femoral. Esta parte se llama cabeza femoral y este es el vástago. Y observen, el acetábulo no ha sido reemplazado. Entonces hay un contacto directo entre el metal y el cartílago. Estas prótesis están indicadas en personas mayores de 80 años o de 70 a 80 años con poca demanda funcional. La imagen que ven a este lado, pueden observar, es una prótesis total. Dentro de las prótesis total tenemos dos posibilidades, las cementadas y las no cementadas. ¿En qué se diferencian las cementadas y las no cementadas? En la edad que vamos a poner. Unas no cementadas generalmente es por debajo de los 65 años. Y las cementadas por encima de los 60 años, de los 65 años, o en pacientes que tienen alto índice de osteoporosis, lo que tendría un índice de zinc elevado. Observen en esta imagen, se ha reemplazado la parte femoral y también se ha reemplazado lo que es el acetábulo. Acá, por ejemplo, es una prótesis parcial. ¿Ven la prótesis parcial? Esta es la prótesis parcial. Solo reemplaza el acetábulo. ¿Qué tipo de fractura sería, doctora Sadalí? Doctora Sánchez, ¿estamos en línea? Doctor. ¿Qué clasificación sería la imagen que ve? Una intertrocantérica, doctor, tipo. No estoy segura, doctor. Ok, no hay problema. Doctor Rodrigo, ¿qué fractura sería la que está visualizando? Según la clasificación de Tronzo, doctor.
A ver, primero hay que clasificarlas en extraarticulares o intraarticulares. ¿Ya? Las intraarticulares son las cervicales y de cabeza. Y las extraarticulares son las intertrocantéricas, subtrocantéricas. En la imagen que ven, ¿qué es? ¿Una extraarticular o una intraarticular? Creo que es una intraarticular, doctor. Es una intraarticular, está por debajo del trazo. Observen, esta es la línea intertrocantérica. El trazo está por dentro, está en el cuello mismo. Es una intraarticular. Dentro de las intraarticulares tenemos las basicervicales, las mediocervicales y las subcapitales. ¿Estamos de acuerdo? Esta es una medio cervical o una cervical. Y dentro de las cervicales tenemos la clasificación de Garden. ¿Y qué otra clasificación? Mijail. Doctor Mijail Espinosa. Doctora Milagros Cruz. De Powell, doctor. Ya, exacto. Tenemos la clasificación de Powell's, ¿no? ¿Esta qué les parece? ¿Qué clasificación le darían en Powell's o en Garden? Tipo 2 sería, doctor. ¿Por qué? Parece que no habría desplazamiento por... Ok, les explico el desplazamiento. Tipo 3, Esta doctor. es la cabeza femoral y este es el cuello. El desplazamiento es un desplazamiento parcial. En un desplazamiento parcial, ¿qué Powell's es? O mejor dicho, ¿qué Garden es? Tipo 3, tipo 3, doctor. Menos del 50%. Exacto, es una Garden. La indicación de Garden en personas mayores es una prótesis parcial. Y esta es la prótesis parcial que le hemos puesto. ¿Ya? Se orientaron en la diferencia de prótesis parciales totales. ¿Algo que quieran acotar o necesitan algún recuerdo de esta parte? Algo que quieran que les aclare. Ok, ¿pueden ver este algoritmo? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, esto es para redondear el tema. Menores de 75 años, osteosíntesis. Esta es una osteosíntesis. Este es una placa de HS. ¿Ok? Entre 65 a 75 años, prótesis totales. Mayor de 75 años, casi 80, digamos, ahora ha aumentado este índice, parciales, es decir, solo el acetábulo. Perdón, el componente femoral. ¿Ok? Esta es la base del tratamiento de las fracturas cervicales. Saber, de acuerdo a la edad, la clasificación y el estado de salud del paciente, es decir, qué hacía antes de la fractura, elegir el tratamiento. ¿Ok? Algo que quieran acotar en relación al tratamiento de fracturas cervicales. Doctor, disculpe, yo había leído algo respecto a que hay algunas indicaciones en las cuales se podría dar tratamiento ortopédico. Por ejemplo, decía de que los pacientes que tenían grado 1 en la escala de Garner, por ejemplo, tenían tipo Garner 1, si tenía fracturas enclavadas en valgos, sí se podría dar el tratamiento ortopédico. Sí, unas indicaciones de las fracturas en valgo, impactadas en valgo. Pero estas indicaciones se está revisando y actualmente lo ideal es hacer una osteosíntesis, es decir, estabilizar esa fractura por más no desplazada que esté, porque el riesgo de desplazamiento en estas fracturas es alto. Y el otro problema, pese a que estén impactadas, el paciente va a tener que guardar reposo. Al guardar reposo, el riesgo de reposo y más que reposo, casi inamovilidad.
El riesgo es la producción, como han visto ustedes, en complicaciones de escaras, tromboembolismos pulmonares, etcétera, etcétera. Por eso lo ideal, pese a que esté impactada la fractura según las nuevas indicaciones, es hacer la osteosíntesis, poner unos tornillitos para estabilizar esa fractura. Es una cirugía que dura aproximadamente 15 minutos y va a dar gran costo-beneficio, es mejor operarlos. ¿Ya? Pero sí tienes la información que tienes, es la adecuada. Las fracturas impactadas no se operaban. Ahora ya es rigor operar todas. Gracias por tu información. Ya, ¿Ok? doctor, ahorita voy a presentar. Listo. Ya me retiro entonces de acá y te dejo la pantalla. Se puede visualizar, ¿verdad? Sí, estamos visualizándolas. Y bueno, el tratamiento para la región trocantérica, primero vamos a ver que vamos a tener 3 objetivos, que es primero el alivio del dolor y vamos a hacer lo que es la inmovilización y también lo que es los analgésicos y vamos a ver ya la escala analgésica y eso lo vamos a variar de acuerdo al paciente. Luego otra va a ser la estabilización de la patología asociada y vamos a ver si el paciente tiene hipertensión arterial, EPOC, diabetes mellitus, alguna cardiopatía y ahí de acuerdo ya se le va a dar la medicación adecuada para controlar su patología subyacente y quirúrgico siempre se le va a hacer lo que es la osteosíntesis y por ejemplo antes se tenía antes otro tipo de prácticas, por ejemplo, como el enclavamiento endomedular tipo Ender, pero ya esa práctica se ha desechado. Actualmente utilizamos lo que es el clavo tipo gamma y también lo que es el tornillo deslizante de cadera. Y se trata mediante clavos endomedulares bloqueados. Y bueno, también existe otra alternativa que podría ser, que es el tratamiento ortopédico. Esto principalmente lo vamos a dar en lo que son enfermos terminales y ocasionalmente jóvenes. Y en los últimos se puede mantener lo que es la tracción, bueno, en los jóvenes también se puede mantener lo que es la tracción durante 8 semanas colocando posteriormente lo que es un yeso pélvico-pédico hasta la consolidación de la fractura, pero como ya mencionó antes el doctor, esto ya contrae muchos riesgos desde la producción de escaras y también el costo-beneficio. Y bueno, también lo que es el tratamiento en la región intertrocatérica, vamos a ver que los objetivos va a ser la movilización temprana, ya que se vio que si se mantiene lo que es la inmovilización, va a provocar lo que es la pérdida de la movilidad del paciente y va a provocar que tenga dependencia. También vamos a ver que otro objetivo es la fijación de la fractura y también vamos a buscar lo que es la consolidación ósea. Vamos a ver que siempre se va a realizar lo que es un tratamiento conservador y las indicaciones va a ser cuando tenga un riesgo anestésico alto, cuando sea un paciente terminal, cuando tenga una fractura antigua, cuando tenga una osteoporosis severa, cuando sea un paciente no ambulatorio, y vamos a ver que las complicaciones sea una trombosis venosa, una embolia pulmonar, neumonía, infección del tracto urinario, úlceras de cúbito, contractura de quinopié, atrofia por desuso. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias, doctora. Ahora les voy a proyectar un video. Es una cirugía, ya tienen más o menos una noción de una fractura de cadera. Van a ver ahora cómo se operaba estas fracturas de cadera antes. Entonces, si me permiten, y les puedo compartir, es una filmación antigua. Y después vamos a ver cómo se operan estas fracturas en la actualidad. ¿Ya? ¿Se visualiza? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok.
A ver, ¿qué fractura sería? ¿Me escuchan? Doctora Diana Patricia, ¿cómo la clasificaría esta fractura? Hola, Sí, doctor. ¿qué fractura sería? ¿Podría ser una clasificación 1 de Gardner? 1 de Garden, ya. Daniela, ¿qué opina usted? Doctor, en Garden, sí creo que también sería una tipo 1, pero la veo un poco desplazada, doctor. Sí, hay un poco de desplazamiento. Recuerden, la Garden 1 no es desplazada, la que solo agarra una de las corticales. La Garden 2 ya hay desplazamiento, ¿no? Entonces una Garden 2, perdón, y sigamos viendo las imágenes. Mira cómo hacían su preparación preoperatoria. Observen, piensen que es una película muda, ¿ya? Le están poniendo la anestesia epidural, ¿no?
Mil disculpas, doctores, ha habido un inconveniente con el internet. Como han podido observar, en los años 40, 50, el tipo de intervenciones quirúrgicas eran de esta índole. Los principios quirúrgicos a la actualidad no han cambiado mucho. El principio quirúrgico de una fractura de cadera es estabilizar la fractura, reducirla, es decir, ponerla en su sitio y estabilizarla a través de un medio metálico. En este caso, lo que han usado en esta intervención quirúrgica es un clavo de Gwiz. Ahora vamos a ver cómo se operan las caderas en la actualidad. Deme un minuto, por favor. ¿Me confirman si se puede ver, por favor? Ya se ve, doctor. Ok, este es un clavo PFN, es lo que nos hablaba nuestra compañera de fracturas intertrocantéricas que expuso en tratamiento. Fractura de fémur, clavo PFN. Y vamos a ver cómo se opera actualmente. Aquí se está armando el clavo PFN, es su tutor externo. Igual que la anterioridad, que antes tenían su equipo de rayos X, actualmente tenemos otros equipos de rayos X más modernos. El mismo principio quirúrgico en casi más de medio siglo, ¿no? Observen también las variaciones en lo que es el riesgo de la asepsia, antisepsia. Haciendo la reducción de la fractura. Un clavo guía. Y ese es el PFN. Ahí están bloqueando ya el clavo PFN, es decir, están pasando tornillos a través del espesor del clavo para que no haya rotaciones.
doctores. Esta es, vuelvo a reiterar, imágenes para que podamos visualizar que las técnicas quirúrgicas a través de los tiempos pueden variar, pero los principios persisten. Es la reducción de la fractura y la estabilización. Son los principios, los máximos principios en lo que es la parte de cirugía ortopédica. Bueno, doctores, lo que les rogaría, por favor, coordinar. Tenemos una clase atrasada, lo que vendría a ser fémur diaficiario y fémur distal. Les rogaría, por favor, coordinar con la encargada del aula para que me puedan decir qué día podemos reemplazar esta es una hora de clases para ponernos al día con el avance de la currícula. ¿Preguntas, dudas que tengan? Hola. Dígame, Francisco. Doctor, buenas tardes. Le quería preguntar, para las fracturas intertrocantéricas, ¿qué clasificación usted nos recomienda estudiar? Para las intertrocantéricas yo le sugiero la tronzo. La tronzo es la que se utiliza más. Doctor, ¿y para las intracapsulares sería la de tipo Garden? Para las cervicales podemos usar la Garden, que es sobre desplazamiento. Gracias, doctor.